Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Muy buenos días, bienvenidos a COPE Ceuta en el 89.8 de su FM y también a los internautas, a nuestros seguidores y espectadores que nos siguen a través de la red social Facebook, donde emitimos en directo, pero también en la página del farodeceuta.es. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estamos esta mañana? Muy buenas, Juanjo. Estupendamente. Disfrutando media horita contigo, aquí charlando. Terminando la semana ya, hoy jueves 1 de febrero, comenzamos mes. A ver qué nos depara informativamente, no solamente este día, sino todo el mes de febrero. Qué rápido se me ha pasado enero. Ha sido un comienzo de año vertiginoso. Se me ha pasado volando. Vamos a comenzar, Ana, con el tema que además yo pienso que, bueno, aunque han ido sucediendo algunos asuntos que también son de actualidad durante la mañana, yo creo que el tema, que yo creo que sobre todo por la repercusión que pueda tener también en el conjunto de la población, en concreto en los hijos de todos los ceutíes que, bueno, pues están en esa fase de escolarización, va a tener esta propuesta que hace el Foro de la Educación sobre la escolarización. En concreto, lo que propone es una ampliación de las zonas de influencia que va a tener para la escolarización en concreto. El Foro de la Educación de Ceuta se reunió ayer pues para abordar esa propuesta que había hecho la Dirección Provincial, creo, al Ministerio de Educación, pues relativa a modificar un poco cómo se lleva a cabo el proceso de escolarización en lo que se refiere pues a adjudicación de puntos por unas cuestiones o por otras, ¿no? Y el foro se reunió ayer para hablar de estos aspectos y adoptó dos acuerdos después de debatir sobre la cuestión. El primero es que se va a proponer pues que el área de influencia y los límites para la escolarización en un centro u otro pues no sean excluyentes, haya un límite que se puedan solapar para flexibilizar un poco esta cuestión. Y por otro lado, como ya dijo la FAMPA, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, pues rechazar la posibilidad de que los centros puedan adjudicar un punto y medio, creo que era, para que se escolaricen en un centro en concreto hijos o hermanos de antiguos alumnos, ¿no? A mí me ha servido bastante para aclararme en cuanto a este titular, y ha sido la explicación que el compañero de redacción encargado del Faro de Ceuta, encargado de elaborar la información, apunta en uno de los pasajes del artículo, y en concreto pone el ejemplo de centros educativos tan cercanos y además que cubren los mismos niveles educativos, como puede ser en la zona Polígono, Virgen de África, porque se encuentra el Juan Morejón, lo recordamos que está enfrente de la mezquita, un poco más abajo, donde se encontraba, mejor dicho, porque ya no es tal, se encontraba la biblioteca y se encontraba también la Casa de la Juventud. Ese es el centro, el Ciudad de Ceuta, y enfrente se encuentra el Mare Nostrum. Entonces, claro, la idea sería pues derribar a la hora de la escolarización esos muros que parecía que había, porque dependiendo de la zona en la que resida, ya que en la actualidad es uno de los aspectos, por no decir, corrígeme si me equivoco, el aspecto que más puntúa, si no recuerdo mal, te dan 6 puntos a la hora de escolarizar a tu hijo. Pues claro, la idea sería derribar esos muros de la escolarización, que parece que dependiendo de dónde residas no puedes ir a un centro en vez de a otro, derribarlos para que realmente pues haya mayor flexibilidad a la hora de bueno, llevar a tu hijo a uno de esos centros y que le acepten y que tengas posibilidad de matricularle allí. Bueno, porque lo explicaba el compañero, como tú bien has dicho, que se podía dar el caso de que si vives en el portón 4 o en el portón 6 te corresponde un centro u otro, ¿no? Y bueno, pues teniendo en cuenta esa proximidad, pues que se pueda flexibilizar un poco y pues que pueda acceder a cualquiera de los centros que están más cerca, ¿no? A mí me recuerda incluso esto a un asunto que comentamos aquí no hace mucho con el gerente de ACEMSA en cuanto a la zonificación a la hora de lo que pagamos por el dinero que desembolsamos por la factura de ACEMSA, y es que incluso también se da la misma situación.
Por eso creo que sería interesante revisarlo. Hay incluso, me comentaba, calles en las que a la vuelta de la esquina pues cobras o sea, tienes que pagar una tarifa más alta que a lo mejor en el portal de al lado, por el simple hecho de, bueno, que hay una confluencia de calles y se considera calles de categoría A que tendrían que pagar más una zona, pero a la vuelta de la esquina ya te encuentras con otra calle, nada, a escasos metros, que paga menos en su factura de Acemsa. Entonces me ha llamado la atención porque, teniendo en cuenta un tema que siempre hablamos, una de las singularidades de Ceuta, que son sus escasas dimensiones, pues claro, se dan estas situaciones, como tú bien comentas, además en el Polígono Virgen de África, que es una barriada bastante grande, y eso, que portones tan próximos, pues bueno, pues parezca que el niño no pueda ir al mismo colegio que el vecino del portal 6, por poner un ejemplo burdo. De hecho, se comenta también en el artículo del compañero que lleva los asuntos de educación que se podría pedir, la Dirección Provincial podría pedir ayuda o colaboración, como se quiera decir, ¿no?, de la ciudad, pues para establecer esos límites de una manera más eficiente, ¿no? Porque también pasa, ¿no?, que estas cosas también se quedan un poco obsoletas después de que pues se van poniendo en marcha un nuevo centro, barriadas que crecen y, bueno, pues todo lo que sea mejorar lo que ya tenemos para que el proceso de escolarización sea más efectivo y menos conflictivo, pues yo creo que hay que remar todos en la misma dirección, ¿no? Ahora mismo que me ha dado tiempo, a la vez que estabas dando esa explicación, Ana, efectivamente, el domicilio familiar, entendido como en el que vive habitualmente el alumno, pues recibe 8 puntos, y en concreto por el lugar de trabajo de los padres o de uno de los progenitores, pues son 6 puntos. Lo digo por aclarar, puntualizar la información que hemos dado. Y yo tampoco quiero pasar, Ana, por encima de otro asunto que también tiene que ver con educación, y en concreto se reunieron ayer también la Dirección Provincial del Ministerio de Educación con los representantes sindicales, de los sindicatos representativos que tienen representación en este ámbito, y bueno, pues se ha elaborado una propuesta que se eleva a Madrid, al Ministerio de Educación, porque no olvidemos que dependemos de la capital, por decirlo así, de alguna manera. La capital del reino, como dice nuestro compañero Luis Manuel Aznar, ¿no? Iba a salir capital del reino, la capital del reino. En la capital. Y entonces, claro, pues tenemos que remitir a ellos todas las propuestas, no a la Consejería de Educación. Y la propuesta, teniendo en cuenta que se confía en que Madrid vaya a tomarla en cuenta y en consideración, pues está compuesta esa oferta tanto para educación secundaria obligatoria, hablamos de oferta para docentes, o sea, oferta para incorporarse a trabajar como profesores, como maestros en la educación. Serían 75 plazas. Diferenciamos, es de profesores. De profesores porque se turnan la oferta para profesores y para maestros. Es diferente la oferta. En este caso serían profesores. Que no son sinónimos, vaya. No son sinónimos. Profesores sería lo que es secundaria, bachillerato y formación profesional, y los maestros serían los que dan pues infantil y primaria, ¿no? Entonces son ofertas que son un año, o por lo menos tengo yo entendido que un año es la promoción, suele ser la oferta pública para maestros, y en otro caso pues el de profesores, que se va alternando, es un sistema. Se va alternando. En este caso serían los profesores. Pues en el caso de la ESO se reparten, son 59, de la educación secundaria obligatoria, esa propuesta del Ministerio de Educación y de los sindicatos a Madrid, son 59 plazas que se reparten entre, bueno, tal y como viene recogido en la edición impresa del Faro de Ceuta de hoy, entre lengua, matemáticas, geografía e historia, física y química, inglés, intervención sociocomunitaria, administración de empresas y mantenimiento de vehículos. Eso en cuanto a la ESO. Y en cuanto a la formación profesional, también el hecho de detallarlos por si algún oyente o algún espectador nos está viendo en estos momentos y le interesa, quizás aún no se haya enterado, y bueno, pues le puede servir también para orientarse. Y en cuanto a formación profesional, son 16 las plazas para servicios a la comunidad, gestión administrativa, cocina y pastelería y mantenimiento de vehículos. Un total de 75. De momento es la propuesta que se envía desde Ceuta. Después tendrá que ser el Ministerio de Educación el que aprueba, acepte la propuesta, pues serían 75 plazas o quizás sean menos o quizás más. Entre las probabilidades está que acepte la propuesta o que sean menos, es lo que suele ocurrir en estos casos, ¿no?
Y yo creo que hoy la verdad es que viene bastante nutrida la sección de educación, pero hay otro asunto que también no es competencia directa de la ciudad autónoma, dependemos de la Administración General del Estado, y es la sanidad, el servicio sanitario que nos ofrece Ingesa en Ceuta, y en concreto es una información de la compañera Silvia Vivancos, de redacción, a propósito pues de los retrasos que se están dando en la apertura del SUAP. Recordemos que el SUAP es el Servicio de Urgencia de Atención Primaria, que para entendernos es el ambulatorio que está en Puertas del Campo. El antiguo ambulatorio de José Lafón, de las Puertas del Campo, en la avenida San Juan de Dios, pues que atiende las urgencias cuando los centros de salud están ya cerrados. Y bueno, pues han puesto de manifiesto, denunciando al periódico El Faro, trabajadores de allí, trabajadores sanitarios, que la empresa que se encarga de la apertura y el cierre del centro, que en este caso es Prosegur, que ha asumido esas funciones hace 6 meses, creo recordar, pues que se está retrasando a la hora de realizar la apertura del centro, y bueno, pues eso tiene unas repercusiones. No estamos hablando de que se abre una oficina cualquiera 15 o 20 minutos más tarde, sino que estamos hablando de un servicio de urgencias y claro, puede suceder, se puede dar el caso de que haya una emergencia grave y esté cerrado el ambulatorio porque la empresa que se encarga no ha llegado a tiempo, ¿no? Y además cuentan en la denuncia al Faro de Ceuta que es que además este ambulatorio, cuando el 061 acude a atender varias emergencias a la vez, en caso de que se produzcan varias emergencias, pues puede tirar de los sanitarios que hay en el ambulatorio. Y claro, si se produce a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde resulta que no se ha abierto todavía la puerta, pues esos sanitarios no podrían disponer del material y salir a atender la emergencia, ¿no? Estamos hablando de que podemos poner en riesgo la vida de una persona, pues por esa impuntualidad, que puede parecer una tontería, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de que puede derivar en un problema grave si coincide que se produce una emergencia a esa hora, ¿no? Además hay que tener en cuenta que desde hace algunos años los centros de salud, tanto Tarajal como Recinto como Otero, cierran a las 5 de la tarde. Hubo aquel, yo lo llamo recorte. Cada uno, bueno, pues comentará pues una adaptación de los recursos o como se quiera expresar. Pero hubo un recorte de horario, entonces, claro, a partir de las 5 de la tarde, incluso yo diría que incluso un poco antes, los pacientes, los usuarios de la Ingesa tienen que ir hasta el José Lafón, hasta el SUAP. ¿Qué ocurre? Que, claro, si tú no puedes ir a tu centro de salud porque, claro, finaliza el horario de atención al público y luego te acercas al SUAP porque tienes pues algún tipo de urgencia o de emergencia que, bueno, te pilla más cerca, o más bien dicho, o mejor dicho, es porque es allí donde tienes que ir. Hay que diferenciar entre aquellas urgencias que requieren de atención hospitalaria, que es ir al hospital universitario, pero para hacer también un uso racional de nuestros recursos. En caso contrario, en caso de que tú valores que tampoco es una urgencia hospitalaria, lo correcto es irte al ambulatorio de las Puertas del Campo. Pues claro, el hecho de que se cierre a esa hora y no se abre a las 5 de la tarde el SUAP, claro, deja en un momento en el que para las urgencias de atención primaria no tienes ningún sitio público al que acudir, a no ser que, como digo, no hagas caso a esas recomendaciones que hay de hacer un uso óptimo de nuestros recursos sanitarios, que lo pagamos entre todos, y te vayas al hospital. Pero bueno, en este caso van los pacientes, incluso el propio personal, y se encuentran las puertas cerradas. Esta mañana he contactado con el Ingesa, me han atendido y en concreto lo que responde Ingesa ante esta queja, no solamente ciudadana, sino de la propia plantilla, es que se le van a exigir a la empresa el cumplimiento del horario. Creo que es algo de obligado cumplimiento, además era algo también entiendo que evidente que lo iban a solicitar, y se va a abrir un expediente informativo. Yo entiendo que será para conocer las causas por las que estos retrasos se están dando de manera reiterada, porque ayer fue media hora, pero no sabemos si en días anteriores cuánto tiempo ha sido. Sabemos que ha ocurrido, pero no sabemos cuánto tiempo se ha prolongado. Como tú bien dices, las urgencias más graves, pues se acude directamente a las urgencias del hospital, pero lo que te comentaba, ¿no?, que en caso de que el 061 se vea
desbordado, tiene que tirar de esos sanitarios y claro, si está cerrado el centro de salud, pues bueno, el SWAP, que es un nombre un poco difícil, ¿no? Todos conocemos al José Lafón, el ambulatorio de las Puertas del Campo, pues si está cerrado, pues se puede producir una situación bastante grave, ¿no? Es un despropósito, sí. Pasamos al siguiente tema. A mí tampoco me gusta mucho de hablar del ámbito judicial y tal, pero bueno, ni tampoco de casos concretos, más que nada porque, bueno, lo que conocemos, lo que publican los compañeros encargados de tribunales, pero sí es cierto que creo que es un tema de bastante interés y es en concreto, bueno, pues una condena a 3 individuos pues por las condiciones higiénico-sanitarias en las que tenían a 4 perros, si no recuerdo mal, en las proximidades del polígono del Tarajal. Y bueno, pues es una condena ejemplar, pero claro, estas 3 personas, estos 3 sujetos, al no tener antecedentes, pues bueno, finalmente no van a cumplir la condena que ahora pasaremos a comentar, pero sí tendrán que hacer unas labores, por decirlo así de alguna manera, de protección de los animales. Estos animales se encontraron, como tú has dicho, se encontraron en una zona que se encuentra entre los polígonos del Tarajal y la barriada del Príncipe, y estaban pues en una especie de descampado vallado en el que también había chatarra, hierro, todo tipo de basura que podían tener motores con aceite, hierros cortantes, todo tipo de esta basura de chatarra, y no tenían luz, no tenían agua. Bueno, estaban en bastante mal estado los animales, incluso había alguno que tenía lesiones derivadas de una pelea, o sea que quizás el animal pues había sido utilizado para algún tipo de pelea, ¿no? Y bueno, pues el juzgado ha estimado oportuno que sean condenados en este caso. Y bueno, como tú también has dicho, pues los 3 condenados, por ser las penas inferiores a 2 años, que en este caso son 3 meses y 1 día de prisión, como no tenían antecedentes, pues no entran en prisión, pero van a tener que llevar a cabo, participar en un programa formativo de protección de animales, que todavía debe ser concretado por la autoridad judicial, ¿no? También el reglamento para la tenencia, protección y bienestar de animales de compañía de Ceuta, que fue aprobado, creo que fue en el 2013. Precisamente esta semana tuvimos aquí a Begoña Rodero, que es veterinaria de sanidad animal, hablando sobre este tema. Pues incluye un capítulo dedicado también pues a esas sanciones, a ese régimen sancionador con sanciones económicas que, dependiendo, como en cualquier reglamento sancionador o reglamento que gestiona cualquier ámbito de la vida pública, pues comenta que de los 650 a los 3.000 euros oscilan las sanciones pues por estos asuntos, por este posible maltrato animal, tenerlo en condiciones pues higiénico-sanitarias insalubres que dañen a estos animales. Y bueno, es también una manera de disuadir a aquellas personas pues que utilizan a estos seres vivos pues para por ejemplo, cuidar, no sé, instalaciones, tenerlo vigilando viviendas, pero bueno, pues no les reciben el cuidado y el buen trato que deberían. O sea que también hay que tener en cuenta, en el caso, por ejemplo, de estas condiciones higiénico-sanitarias, en concreto, las multas van de 751 a, vamos, prácticamente 1.500 euros. Estos 3 condenados, además, también se les condena a que durante 1 año y 1 día no pueden tener animales, ¿no? Es lo que siempre se habla, que si tienes un animal es una responsabilidad y como tal tienes que responder ante ella, ¿no? No es un capricho, no es un juguete, es un ser vivo y bueno, pues hay que respetarlo y tratarlo pues como se merece, ¿no? En muchos casos tener un perro, un gato, cualquier otro tipo de mascota es un miembro más de la familia y no se llega a entender muy bien por qué llegamos a estos extremos, ¿no? A tener animales
en tan mal estado, porque además si vemos el periódico, el diario El Faro, en la página 18 se pueden ver que iban adjuntas las fotografías, también se puede ver en la página web del Faro de Ceuta. Y bueno, el estado de los animales no deja lugar a duda de que estaban absolutamente descuidados, ¿no? Si no puedes tener un animal, tienes problemas para tenerlos en casa, pues no lo debes tener, ¿no? Un último apunte, es más frecuente de lo que parece, porque según, bueno, como hemos podido leer en el artículo de Silvia Vivancos, es el segundo caso en los últimos meses que se juzga. Es decir, que esto está ocurriendo, por desgracia, con más asiduidad de lo que pensamos. Pasamos al siguiente tema, Ana. Estuvo ayer en concreto aquí en Ceuta David Serrada, que es el portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, y bueno, pues teniendo en cuenta cuál es la materia de la que él se ocupa, pues giró visita tanto al CETI como a la frontera y todo aquello, se reunió incluso con los sindicatos policiales y bueno, dejó un par de titulares, pasamos a comentarlos si te parece. De acuerdo. El portavoz del PSOE en la Comisión de Interior pues habló de la falta de efectivos y de material tanto para la Policía Nacional como para la Guardia Civil, ¿no? Criticaba pues que había pocos guardias civiles para vigilar el perímetro, dio una cifra de 2 o 3 guardias civiles, ¿no? Y pocos policías para revisar todos los pasaportes de las personas que pasan a diario por la frontera del Tarajal. Se le preguntó por parte de los periodistas que de dónde había sacado esas cifras, ¿no? Porque llamaba la atención que decía que había 2 guardias civiles para el perímetro y 3 policías para controlar los pasaportes. Y él comentó que su partido es un partido serio y que solicitaban esos datos a Interior todos los meses y que bueno, que Interior les respondía con el número de plazas que tiene la plantilla, pero que no se recogían los datos después de las personas que están de baja, que están de vacaciones, que están de comisión de servicios y que bueno, aunque en la plantilla, no sé cómo se llama, la relación de puestos de trabajo de la plantilla, el catálogo en este caso, ¿no? de los trabajadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues en el catálogo de plazas pues no se tiene en cuenta pues esa falta de personal que se da en el día a día por diversos motivos, ¿no? Puede sonar alarmista, pero no es la primera vez que se dice esto. O sea, estas cifras de 2 o 3 guardias civiles para vigilar el perímetro y después otros tantos nacionales para el control documental. Yo incluso he llegado a oír que menos policías incluso. Pasa que siempre se queda en una queja ciudadana, una queja de los partidos políticos y la administración hace oídos sordos y no entendemos si lo hace realmente porque no le da la importancia, porque han errado en el cálculo o bien porque llevan toda la verdad y tampoco quieren levantar sospechas o no quieren poner en aviso a quien pueda, teniendo en cuenta que está en una alerta 4 de nivel antiterrorista en España, no quieren poner, en la pista a nadie. Pero bueno, lo cierto es que estas cifras... comentaba Serrada que PSOE es un partido serio y por tanto lo tiene contrastado. Ya digo, me suena desde otros sectores de la sociedad ceutí han partido las mismas cifras en ocasiones anteriores. En cuanto a las infraestructuras a las que aludía, bueno, dice que cada vez que se le consulta al gobierno sobre este asunto siempre se da la callada por respuesta y bueno, hay que recordar que la comandancia de la Guardia Civil lleva años proyectada en el cuartel de Las Heras. Recordemos que allí al lado del hospital de la Cruz Roja. El parque de artillería, ¿no? Parque de artillería. Entonces, vamos, en realidad no se sabe tampoco si la ubicación ha variado respecto a los anuncios que hubo hace años, porque siempre ocurre lo mismo, se van barajando localizaciones, vamos publicando localizaciones y nunca se sabe cuál fue la última vez donde se ideó el implantarlo. Y después también para la Policía Nacional se habló de la actual ubicación del Centro de Menores La Esperanza, algo que tampoco se sabe si realmente será así, porque primero para mover La Esperanza de donde se encuentra en la actualidad, allí en Jadú, entre Jadú, Claudio Vázquez, Los Rosales, aquello habría que desplazarlo a Fuerte Mendizábal, que es donde el área de menores de la ciudad autónoma tiene previsto construir el nuevo centro, pero bueno, también
es un proyecto a largo plazo e incluso hay ciertos sindicatos que tampoco comparten el que se llevase la comisaría a una zona tan descentralizada, sino que serían más de la opinión de ubicarlo más hacia el centro de la ciudad a la hora, bueno, pues de vertebrar y de coordinar lo que es la atención y la seguridad en toda la ciudad. Así que me gustaría destacar un apunte muy interesante que hace la directora del Faro, Carmen Echarri, en su columna de opinión de Norte a Norte, pues que viene el portavoz del PSOE de la Comisión de Interior y bueno, se suma pues a las críticas que realiza la ciudadanía o que realizan los propios agentes de que faltan efectivos y falta material y falta infraestructura para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tú muy bien has apuntado, ¿no? que además es que encima estamos en alerta 4. No es solo ya el normal uso de la frontera y aparte de los problemas derivados del comercio atípico, entre comillas. Pero la columna de opinión de Carmen Echarri se llama Olvidos del PSOE y apunta que bueno, que ahora que están en la oposición, pues critican y demandan y piden explicaciones por la falta de personal, de infraestructuras y de medios, pero que si consultamos la hemeroteca, pues el PSOE tampoco es que haya hecho mucho a favor de estas cuestiones, ¿no? Pues sí, y bueno, muy acertado por su parte. La oposición es fácil pedir y reclamar y el problema es cuando estamos gobernando, ¿no? Todas esas demandas que has hecho, pues haberlas plasmado en la acción de gobierno, ¿no? Pues Ana, nos quedan apenas 5 minutos. Como última hora, yo creo que podemos comentar 2 noticias que ya pueden consultar los internautas y los seguidores del Faro de Ceuta en nuestra web, en elfarodeceuta.es, y uno es en concreto, si no recuerdo mal, se ha constituido el Observatorio del Comercio, una reunión en la que ha estado la consejera de Economía y Hacienda, Kisi Chandiramani, con representantes del sector empresarial, y bueno, se van a poner manos a la obra con aquel anuncio que hizo el presidente Vivas, pues de establecer una mesa en la que, bueno, pues se va a analizar cuáles son los principales factores que están haciendo que decaiga el comercio de una manera alarmante durante el año 2017, con datos que incluso corroboraron tanto Chandiramani como Vivas. Les voy a dar una pista a la mesa. Me parece que la frontera está afectando algo al comercio. No estoy segura, pero creo que por ahí van los tiros. Posiblemente eso sea una de las conclusiones de la mesa de hoy, porque ya son tantas mesas y tantos observatorios y tanto, aunque ahora se utilice de manera un poco más novedosa el término observatorio, pero ya son demasiadas mesas, la mesa por el empleo, ahora este observatorio, pero nunca terminamos de ver los resultados, las conclusiones o que se avance con estos organismos. Esperemos que sirva de algo este caso, yo confío en que sirva. Más que nada pues para el sector comercial, que es buena parte del sector del tejido productivo de la ciudad, ¿no? Pues esperemos que puedan llegar a acuerdos que sirvan para poner en marcha mecanismos que ayude a mejorar la situación, porque hemos visto en los últimos meses cómo se han cerrado comercios, bastantes comercios, entre ellos algunos bastante emblemáticos, ¿no? De la ciudad. Habrá que ver, daremos un poquito de tiempo, ¿no? Para ver cómo marcha esa mesa del comercio, a ver si pues sirve para algo, ¿no? Y también hoy, esta mañana, los compañeros del Faro de Ceuta han ido a cubrir pues una nueva salida de ya ex residentes en el CETI. Han sido en concreto 15 inmigrantes. Han sido, lo titula Carmen Echarri, los elegidos para un nuevo viaje. Siempre es una buena noticia, sobre todo para ellos, ¿no? El estar en Ceuta es solo un paso en el camino tan largo que han realizado la mayoría de ellos, ¿no? Para buscar un futuro mejor. En la mayoría de los casos eso es a lo que vienen, ¿no? Pues cruzar a la península es un paso más y les deseamos pues que tengan un futuro mejor, que es lo que venían a buscar, y bueno, que nos recuerden con un poquito de cariño, ¿no? a esta ciudad que hace lo que puede, ¿no? Pasamos a luz y oscuridad. Luz, yo lo tengo claro y lo comento, ya me dices tú luego si te sumas o no. La luz para el Foro de la Educación,
intentar eliminar esas incongruencias que muchas veces se dan y que a todos nos sorprenden dentro del proceso de escolarización? Aportar un foro en el que están las personas que entienden de la materia, aportar su punto de vista pues para mejorar que ese proceso, pues como hemos dicho antes, ¿no? Para que sea menos conflictivo y se produzcan menos problemas, que es cierto que en un proceso que implica a tantísimas personas, a tantísimos niños, pues bueno, algún caso puede tener algún tipo de problema, pero que por lo menos para el mayor número posible pues no haya ningún tipo de conflicto a la hora de realizar la escolarización, porque los niños son nuestro futuro, lo mejor del mundo, y queremos lo mejor para ellos, ¿no? Y para mí la oscuridad, aunque considero que es muy loable lo que están haciendo, tanto la ciudad autónoma de Ceuta como la de Melilla, para que ingresemos en la Unión Aduanera, comparto el espíritu del artículo que hoy publica el Faro de Ceuta, artículo de Juan Luis Aróstegui, en el que este asunto es recurrente en el tiempo y como nunca se ha cerrado por los factores que el propio Aróstegui expone en el artículo, creo que tampoco va a prosperar, porque desde el año, creo que llevamos 6 o 7 años con este asunto coleando y todavía no, el Gobierno de la Nación no ha movido ficha. Incluso este medio de comunicación en varias ocasiones ha preguntado a representantes del Gobierno de la Nación por este asunto y nunca han respondido de manera franca y de manera directa, así que comparto que será de nuevo un intento infructuoso si es que realmente se materializa. Ojalá no, pero tiene toda la pinta, ¿no? Y bueno, que soy un poquito mayor que tú y llevo un poquito más de años que tú trabajando en esto de la prensa, y este es un tema recurrente, ¿no? Llevo 20 años en la prensa y yo llevo oyendo lo de el ingreso de Ceuta en la Unión Aduanera toda la vida, vamos. Y yo llevo 10 y yo creo que desde que llegué llevo escuchándolo cada X años. Ojalá se cierre este círculo, ¿no? Y se produzca el ingreso en la Unión Aduanera, que sea siempre y cuando sea por el bien de la ciudad, ¿no? Ojalá que se respete el régimen económico y fiscal, o sea, que con toda la salvedad y todos esos matices que comentó el presidente Vivas, ojalá sea verdad, pero a mí me genera dudas. Yo creo que, teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos, sobre todo por la situación tan caótica en las dos fronteras, en la de Ceuta y en la de Melilla, yo creo que puede ser que en esta ocasión desde el Gobierno central se tenga un poco más de interés en esta cuestión. Veremos a ver si uniéndose las dos ciudades para pedirlo pues sirve para algo. Pues esperemos que así sea. Nos vamos a despedir ahora en esta primera hora de La Voz del Faro y a continuación el espacio de la entrevista. Así que no se vayan, no nos dejen y continúen en el 89.8 de su FM y también en el farodeceuta.es. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.